Hola a todos amigos de Meteo Windy, bienvenidos al canal. Martes 5 de julio, pues vamos a haceros la actualización del huracán Bonnie. Hay novedades en el sentido de que el Centro Nacional de Huracanes, como sabéis, ayer pronosticaba que podría llegar a alcanzar los 90 nudos y por lo tanto ser un huracán de categoría 2. Por supuesto se ha cumplido el pronóstico y ahora mismo pues Bonnie tiene vientos de 167 km por hora con una presión de 972 hectopascales, pero luego sin embargo a lo largo del día también fue aumentándole la intensidad y esperaban que se pudiera convertir en un huracán de categoría 3 y la última previsión que hicieron fue de 185 km por hora, siendo ya un huracán de categoría 3 con vientos de 100 nudos. Sin embargo, ahora mismo se acaba de actualizar en la actualización de las 6 de la mañana y bueno, ya tenemos la nueva previsión que han hecho, en este caso el Centro Nacional de Huracanes, que ahora vais a ver. Vamos a mostraros un poquito también cuál es esa previsión y por otra parte vamos a mostraros algo muy interesante, que es una página nueva que tiene que ver con el tema de las probabilidades de intensificación rápida por parte de los huracanes. Como sabéis, este es un campo de batalla muy importante para el Centro Nacional de Huracanes porque prever cuando una tormenta o un huracán se va a intensificar de forma rápida en 24 horas, para ellos es muy importante y es uno de los puntos en los que a veces el Centro Nacional de Huracanes no es capaz de poder visualizar de antemano claramente esa intensificación rápida. Hoy vais a ver una página muy interesante en la que vamos a ver cómo Bonnie sí que han sabido muy bien el Centro Nacional de Huracanes pronosticar la intensificación que se esperaba para Bonnie. Si vamos a algunos datos que tenemos ahora mismo ya del ciclón, en este caso del huracán, pues como veis ahora mismo le da vientos de 90 nudos, es decir, 167 km por hora, y ahora ya en vez de 100 nudos, como le daba en el último parte o en el último boletín, le ha bajado y como veis ahora serían 95 nudos, es decir, viento de 176 km por hora, pero vamos, estaría prácticamente al límite de ser un huracán de categoría 3 porque en los 96 nudos ya sería un huracán de categoría 3 y luego poco a poco lo que se espera es que ya alcance esa intensidad máxima a lo largo del día de hoy para luego después poco a poco ir descendiendo, como estáis viendo, hasta prácticamente pues ya desaparecer. Si vemos un poquito los datos que nos da el Centro Nacional de Huracanes, bueno, pues aquí lo tenéis claramente, la zona de los vientos, hasta dónde llegan los vientos de tormenta tropical, veis que están bastante alejados de las costas, y luego por otra parte, bueno, pues la intensificación que ellos esperan que se mantenga como huracán hasta el sábado, prácticamente para luego el domingo convertirse en una tormenta tropical. Si vemos también aquí el último parte, aquí veis claramente cómo los vientos, que es lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Que producen la mecánica, podríamos decir, de este huracán, bueno, pues están alejados, evidentemente, de la costa. La tormenta Bonnie, es decir, el ciclón Bonnie, se mantiene todavía a unos 300 kilómetros de la costa. Es verdad que ayer dice el Centro Nacional de Huracanes, se acercó un poquito más, pero luego poco a poco se ha ido retirando y lo que se espera, como veis, es que se vaya desplazando cada vez más lejos de las costas del Pacífico de México. Ahora mismo está a unos 330 kilómetros de las costas del estado de Guerrero y como estáis viendo, pues en realidad, aunque se haya intensificado un poquito más, no hay mucha diferencia entre la configuración de los vientos de ayer para hoy. Es decir, no porque hoy se haya convertido en un huracán más intenso quiere decir que por eso la tormenta vaya a ser más peligrosa. Vais a ver que no es así. De hecho, incluso hasta fijaros que yo puedo comparar aquí perfectamente cuál era la situación de hoy, que es esta la que estáis viendo ahora mismo, con la situación de ayer. Y yo si la comparo, pues aquí veis que incluso ayer le daba más cerca todavía los vientos al huracán Bonnie de las costas de Guerrero que por ejemplo hoy. Luego, por lo tanto, todo indica que poco a poco se va a ir alejando de las costas. De hecho, aquí, por ejemplo, en el mapa que tenemos de la trayectoria, aquí veis claramente, pues le da huracán de categoría 2, vientos de 167 km por hora, presión de 972 hectopascales, velocidad de desplazamiento 29 kilómetros, y daros cuenta que el radio de los vientos máximos, es decir, el radio de los vientos huracanados, se mantiene en 27 kilómetros desde el centro. Eso quiere decir que en realidad, aunque la tormenta o el huracán
es más rápido en su velocidad de viento, es decir, los vientos son más intensos, más rápidos, ¿no? Puesto que han alcanzado esos 167 km por hora, pero sin embargo la extensión de los vientos se mantiene exactamente igual. Y esto es un dato interesante que ahora vais a ver a continuación. Por lo tanto, aquí veis que en cuanto a trayectoria, cada vez lo que se espera ya a partir de hoy es que se vaya alejando más de las costas del Pacífico. Luego, por otra parte, si vemos el pronóstico en cuanto a lo que dice el Centro Nacional de Huracanes para ahora mismo lo que se espera que pueda llegar a hacer Bonnie, pues como veis el Centro Nacional de Huracanes le da que puede llegar a los 92, 95 kilómetros, este es el pronóstico temprano, ahora ya tenemos el pronóstico tardío y ya le da los 95 nudos y a partir de esos 95 nudos o 176 kilómetros por hora empezará más o menos un proceso en el que irá poco a poco descendiendo debido a que principalmente, bueno, pues las condiciones, aunque todavía son favorables, pero va a haber un poquito más de cizalladura del viento. Se puede ver aquí, por ejemplo, si ponemos aquí las características del huracán Bonnie, pues ahora vemos que si nos vamos aquí a la cizalladura del viento, fijaros que va a entrar en una zona, aquí lo veis, donde los vientos podrían ser de 15 nudos y probablemente eso a lo mejor sea lo que le impida que se intensifique ya luego más. Aquí indica todavía que está el pronóstico de categoría 3, aunque esto ya ha cambiado porque ya os digo que se acaba de actualizar ahora mismo a las 6 de la mañana y ya claramente indica que no va a ser categoría 3, aunque bueno, está en el límite prácticamente. Pero como veis, se va a acercar a un área de vientos de 15 nudos y por lo tanto eso puede hacer que a lo mejor no llegue a intensificarse hasta la categoría 3. Luego, por otra parte, es cierto que hay mucha humedad todavía, como se ve aquí. Hay también una temperatura de unos 29 grados, es decir, en el océano, luego por lo tanto lo tiene favorable, pero probablemente, ya os digo, esos vientos en las capas altas de la atmósfera favorables para que se intensifique un poquito más, pero no mucho más. Y luego ya veis que va a entrar en zonas donde la temperatura del océano empieza a descender, 28, 27 y así sucesivamente. Por eso, evidentemente, Bonnie pues dejará de ser un huracán. En cuanto a otras características que tenemos ahora mismo aquí del huracán Bonnie, me gustaría mostraros algo interesante. Aquí tenéis más o menos todos los datos que tenemos y fijaros cómo, a pesar de que ahora se ha hecho más intensa el huracán en comparación con el día de ayer, sin embargo fijaros que el SDP, es decir, el potencial de destrucción, le sigue dando 2.0. ¿Por qué es esto? Pues porque en realidad simplemente lo que está haciendo el huracán es que en la zona del ojo del huracán, donde realmente están los vientos huracanados, se han hecho más intensos en esa zona alrededor del ojo, pero el resto de los vientos del huracán se mantienen más o menos intactos en cuanto a la intensidad y la extensión, de tal manera que si comparamos, aquí veis, vosotros no lo veis, pero yo lo veo, yo os lo digo, si comparamos la extensión de los vientos de ayer con los vientos de hoy, se mantiene exactamente igual. Por lo tanto, el potencial de destrucción se mantiene exactamente igual, es decir, es un huracán de categoría 2, con una escala en SDP de categoría 2, que es más o menos lo parejo, ¿no? Lo que sería lo normal para este tipo de huracanes. Y luego, por otra parte, también mencionaros claramente de que aunque el Centro Nacional de Huracanes habéis visto que pronostica que se puede todavía intensificar un poquito más, pero quería mostraros una página nueva que no os había mostrado nunca, es una página que yo también utilizo de vez en cuando, la veo, porque te ayuda a entender qué probabilidades hay de que las tormentas, los ciclones tropicales, los huracanes, puedan llegar a intensificarse de forma rápida. Y estos gráficos veréis que es muy interesante. A veces el Centro Nacional de Huracanes tiene fracasos, porque evidentemente dice, pues sí, se va a intensificar, y luego se ve que no. Otras veces, pues no se va a intensificar, y luego en 24 horas puede subir un montón. Esto tengo pensado haceros un vídeo sobre este mismo tema que os estoy diciendo, pero a lo mejor en otro momento. Fijaros aquí, esto es las probabilidades que ha hecho el Centro Nacional de Huracanes de que realmente Bonnie se pueda intensificar a lo largo de su trayectoria desde que está en el Pacífico. Bueno, perdón, no, desde que está en el Atlántico. Esto es desde que está en el Atlántico. Fijaros que, por ejemplo, aquí el día 3 de julio, daros cuenta, este cuadrado rojo, es muy interesante. En este cuadrado rojo lo que quiere decir es que
le daban alrededor de un 70% de probabilidades, por eso está en rojo, de que Bonnie se iba a intensificar en 24 horas 25 nudos. Por eso veis aquí este número que yo os marco aquí. Ellos preveían que en 24 horas se iba a intensificar 25 nudos. Y en efecto, así ocurrió. Es decir, se cumplió perfectamente el pronóstico. De estar de Bonnie a 50 nudos, la velocidad pasó a 70 nudos. Es decir, más o menos esos 20 nudos que estaban hablando. Fijaros que ayer, día 4 de julio, se preveía que habría un 50% de probabilidades de que de nuevo Bonnie se intensificara en 24 horas otros 25 nudos. Y en realidad también fue así. Daros cuenta que ayer tenía 70 nudos, aquí lo veis, y ha pasado a tener 90 nudos, es decir, que otros 20 nudos se han intensificado en 24 horas. Luego, estos pronósticos que se han hecho de intensificación rápida han sido muy acertados. Sin embargo, fijaros ahora, cuando veis estos colores azules que estáis viendo aquí, estos colores azules, ¿qué nos indican? Bueno, lo que nos indican es que ahora las probabilidades de que el huracán se intensifique, fijaros que han bajado prácticamente a 0 o 10. Es decir, prácticamente ahora en 24 horas que se intensifique 20 o 25 nudos no le da ninguna probabilidad. Lo máximo que le da es que a lo mejor de 90 pase a 95, 92 y ya está. Luego, por lo tanto, como veis, la intensificación de Bonnie está llegando a su culminación. Y esto es algo que quería simplemente mostraros en esta página, que es muy interesante, que como ya os he dicho, ya os la enseñaré en otro momento para que vosotros la conozcáis y vosotros veáis cómo podemos hacer esto, ¿no? Pero mirad, aquí veis que ahora mismo las probabilidades que dan son de un 7%, un 8%, un 5%, un 4%, es decir, ante diferentes intensidades que se pueden dar en 24, en 36, en 48 o en 72 horas, siempre le da prácticamente como nula la probabilidad de que Bonnie se intensifique. Luego, por lo tanto, es muy probable que ya hoy estemos llegando a lo máximo, en este caso a esos 95 nudos. Además, se va alejando de las costas, luego, por lo tanto, poco a poco va desapareciendo el peligro. De todas las maneras, el Centro Nacional de Huracanes ha dado dos avisos, y esto quiero que lo tengáis en cuenta. Dos avisos que han dado que han sido los siguientes. En primer lugar, oleaje que puede estar rondando los 3 metros y medio y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y otro aviso que ha dado ha sido el de las corrientes, en este caso de resaca, que ya sabéis que se pueden formar en las playas y que por lo tanto son peligrosas, por ejemplo, para los nadadores. Si uno no tiene cuidado, ya sabéis que esas corrientes de resaca pueden hacer que a una persona la meta hacia el interior del océano. Por lo tanto, lo aconsejable ante estos avisos que ha dado el Centro Nacional de Huracanes es que evidentemente cuanto menos tiempo se esté en la playa, me refiero a por lo menos en la zona más interior de la playa, es decir, en la zona que estás metiéndote y ya empieza a cubrir y hay esa corriente de resaca, pues que hay que tener mucho cuidado porque evidentemente podría haber peligro en ese aspecto. Bueno, pues esos son los dos avisos que el Centro Nacional de Huracanes principalmente ha dado para la tormenta. Y luego esto se puede ver también muy bien en Windy. Fijaros que, por ejemplo, si yo ahora mismo pongo aquí lo que dice el Centro Nacional de Huracanes o los avisos que se dan con relación al oleaje, daros cuenta que me dice, aquí lo podéis ver vosotros, que hasta más o menos unos 278 kilómetros desde el centro de la tormenta, el oleaje puede ser de 3,7 metros. Daros cuenta que os he dicho que la tormenta, es decir, el ciclón, ahora mismo el huracán Bonnie está a unos 320 kilómetros de la costa. Es decir, que podríamos decir que lo que nos está diciendo aquí es que el oleaje podría estar a unos 3, es decir, el oleaje de 3,7 metros estaría muy cerca de la costa. De hecho, fijaros que si yo pongo aquí ahora mismo el modelo de olas, fijaros que lo que me indica el modelo de olas es que ahora mismo, mirad, 3,6, no exactamente en la costa, como estáis viendo, porque no es exactamente en la costa, pero sí muy cerca, como veis, de las costas. Luego, por lo tanto, esto lo que nos indica es cómo, aquí vemos perfectamente cómo este pronóstico que se hace, no es un pronóstico, estos son los datos reales de lo que se observa,
pues en efecto cuadra con lo que está diciendo el Centro Nacional de Huracanes. Olas de 3-4 metros que hay que tenerlas en cuenta y luego después esas corrientes de resaca. Ahora mismo es el mayor peligro que puede tener la tormenta. Es verdad que, como decíamos ayer, por supuesto se pueden seguir originando vientos intensos por tormentas localizadas que se pueden generar, pero fijaros que si yo de nuevo pongo la acumulación de lluvia que se espera para toda esta zona para el día de hoy, por ejemplo, para 24 horas, aquí veis que lo que indica es que la zona de Jalisco, Nayarit, sería la zona donde hubiese más tormentas provocadas no solamente por el tema de Bonnie, sino por la condición de, como estamos ahora mismo, de una situación tropical en toda esta área. Fijaros que si yo pongo el modelo ICON, me dice más o menos lo mismo, y si lo pongo a 2 días, lo que nos indica es que una vez más toda la zona del Pacífico, de México, también en la zona de Guatemala, El Salvador, etcétera, tormentas aisladas que se pueden generar en cualquier momento. Observar que de nuevo donde más va a llover es en Nicaragua, es en la zona de la costa caribeña de Nicaragua. Ahí de nuevo en estos 2 próximos días esos vientos alisios que vienen de componente este y que chocan contra las costas de Nicaragua es donde realmente se van a generar más lluvias, pero las lluvias, como os he dicho, propiamente dichas del huracán Bonnie, como veis, estarán aisladas claramente de la zona del Pacífico mexicano. Luego, por lo tanto, esos dos avisos por el tema de las corrientes de resaca, las olas, cada vez se va alejando más Bonnie. Es verdad que se puede intensificar todavía un poquito más, pero las probabilidades de que ya en 24 horas se intensifique mucho están empezando a bajar. Así que, por lo tanto, esto era lo que os queríamos decir. No hay muchas novedades, como estáis viendo, con relación a las últimas actualizaciones, pero bueno, hoy os he querido mostrar esa página de las probabilidades de intensificación rápida, que ya hablaremos de ella en otro vídeo que es muy interesante y ya os la explicaré más detenidamente. Nos vemos en próximos vídeos.